Muy bien, hermano. Nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema y este tema está basado más, no es una copia de el tema que dio el apóstol Sergio hace una semana a los pastores, pero me pareció interesante porque es un tema que estoy seguro que nos va a bendecir porque es algo que nos va a traer edificación. Entonces, el tema yo le titulé Las torres ministeriales. Entonces, ustedes ahí logran ver una imagen con 5 torres. Realmente, esa imagen yo la armé porque la imagen original era más grande, pero ¿por qué le puse así, hermanos? Porque resulta que en la Biblia se habla específicamente, aunque en este momento no lo vamos a ver, sino de aquí a unos minutos, sobre que hay 5 torres en la Biblia que tienen que ver con la restauración, con la edificación de el pueblo de Dios. Y esas torres, pues para ir de una vez entrando en materia, son o representan a los ministerios primarios. Pero vamos con lo primero. Dice que torre es una palabra que se dice así, migdal, pero quiere decir, entre otras cosas, rostro, lecho de flores, casa, refugio o púlpito. Entonces, quiero que le ponga mucha atención a esto porque vamos a ir mencionando específicamente los que están resaltados, pero quiero que note la última definición de la palabra migdal, que dice que es púlpito. O sea que cuando, cuando vemos en la Biblia una palabra que diga torre, nos está hablando también de un púlpito. Y pregunto yo, ¿qué se hace en un púlpito? ¿Qué se hace desde un púlpito, hermanos? Exacto. Se comparte la palabra, se predica el evangelio, se enseña, o sea que cuando nos están hablando de las torres ministeriales, ahora ya le vemos un poquito más de sentido y voy a regresar un poco a esta imagen. Miren, porque esta última imagen, la que se ve ahí de madera, es un púlpito, ¿sí? Pero es una torre. Entonces ahí vamos a ir ahorita viendo algunas cuestiones, pero que son muy hermosas y pues sí, espero que nos alcance el tiempo para lo de hoy, porque definitivamente el tema no se termina hoy. Es más, de esta palabrita podemos rescatar que, por ejemplo, viene el nombre Magdalena. Recordarán ustedes que ahí en la palabra, en los evangelios se menciona a una mujer que se llamaba María, que era de la región de Magdala o de Migdala. O sea que esta mujer era de la región en donde había refugio, en donde había un rostro, lecho de flores. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, resulta que dice la Biblia ya en el libro de Génesis, capítulo 28, si no estoy mal, que Jacob tuvo un encuentro rostro a rostro con Dios en Peniel, y Peniel quiere decir rostro. Entonces, Migdal no solamente es una torre como tal, no solamente es un púlpito, sino que es encontrarnos frente a frente con Dios. O sea que si alguien dice, yo quiero llegar a tener un encuentro con Dios, entonces
refugiémonos bajo una de estas torres. Y bueno, ahí vamos a ir viendo otras cuestiones. Entonces, vamos a ir avanzando ahorita. Entonces, como les comentaba al principio, estas 5 torres que vimos al principio, que no es que solamente hayan 5 en la Biblia, hay más, pero estas 5 torres representan a los 5 ministerios primarios, es decir, a los evangelistas, a los pastores, a los profetas, a los apóstoles y los maestros. Claro, vamos a hacer al final de este tema que no creo que lo concluyamos hoy ni la siguiente semana. Vamos a hacer énfasis nuevamente en el ministerio magistral, porque miren, pues mucha gente conoce el ministerio evangelista. Ustedes se recordarán, inclusive hace unos 15 años, unos 20 años, era muy popular oír, o más, ¿verdad? Más de 25 años o 30, era común oír, por ejemplo, de grandes siervos como el hermano Gille Ávila, que ellos eran considerados evangelistas, porque ellos llevaban la palabra a las almas perdidas y restauraban a las ovejas y les trasladaban las buenas nuevas de salvación, pero también enseñaban. Muchos conocen a los pastores, es más, es el ministerio que más, digámoslo así, es popular hoy día. Y curiosamente, cuando vamos a buscar a la Biblia en el Nuevo Testamento, hay muy pocas referencias en donde diga o enseñe sobre el ministerio pastoral, pero sin embargo existe, contrario al ministerio de profeta y de apóstol, ¿verdad? Que son los dos ministerios que la gente, que alguna parte de la cristiandad rechazan hoy día porque dicen, no, ya no existen, y bueno, hoy no nos vamos a meter a ese lío. Pero muy pocos conocen y reconocen el ministerio magistral, porque el que es más visto es el que anda, digamos, en la calle, evangelista. El pastor es conocido porque cuida las ovejas. El profeta porque también es público y habla de parte de Dios, y el apóstol porque obtiene revelación, pero el maestro enseña en lo secreto. Pero es uno de los ministerios, no estoy diciendo que es el más importante, ni que haya otro más importante que otro, pero es uno de los ministerios fundamentales. Entonces, a ese le vamos a dedicar un apartado especial. Entonces, ahí vamos a ver al final, por dónde nos vamos a ir. Ok, entonces, continuemos. ¿Para qué sirven las torres? Bueno, las torres básicamente sirven, o bueno, en la antigüedad servían para usos militares. Es decir, si leemos historia, vamos a ver que en la época medieval o aún en la época antigua se utilizaban para cuestiones de vigilancia, para repeler a los enemigos que venían a una distancia media. Es decir, el que estaba en la torre vigilando podía ver desde lejos y podía él estar, por ejemplo, armado con un arco, y desde esa distancia poder repeler un ataque que, aunque no estaba en ese momento a las puertas, pero ya se veía venir. Y esto, fíjense que es muy interesante, porque muchas veces nosotros no logramos ver desde lejos cuando viene Satanás, que el Señor lo reprenda, y nos damos cuenta hasta que él ya está a las puertas golpeando. Pero si nos logramos subir a una de estas torres, entonces vamos a lograr verlo desde la
distancia media, es más lejos, y vamos a poder repeler ese ataque. Una torre también nos protege de ataques externos, porque resulta que en la antigüedad y aún en Europa hay países, hay ciudades que se construyeron amuralladas y tenían torres de protección, y por lo tanto las torres hacían funciones defensivas. Entonces, como yo les dije que las torres representaban a los 5 ministerios, entonces vamos a decir que los 5 ministerios van a venir a servir como una defensa en contra de los ataques que hay afuera. Es decir, digamos, hoy precisamente platicábamos en la sobremesa con mi esposa de que, por darles un ejemplo, ahorita las películas infantiles que antes uno decía, bueno, son películas inocentes, ahora ya no son así. Ahora ya hasta les hablan de matar y de cortar la cabeza a otros en una película para niños de 4 a 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo viene el ministerio, por ejemplo, magistral, a hacer una función defensiva en este caso? Bueno, enseñando qué es lo que dice la palabra y qué es y cómo es esa amenaza, porque resulta que los vigilantes de las torres podían saber de antemano cuántos eran en los que los venían a atacar, veían qué armamento traían, veían en qué condición venían, y es por eso que las torres se ubicaban en lugares estratégicos, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, las torres sirven para usos militares y también hoy en día, ¿verdad? No sé si ustedes se han percatado, pero en algunos centros comerciales los ponen unas torres, digámoslo así, que son de metal, y ahí se suben los guardias a vigilar todo, ¿verdad? Porque desde lo alto ellos van a tener una mejor visión de lo que está pasando. Entonces es bastante interesante este uso. Entonces, lugares donde se ubican las torres. Bueno, se podían ubicar solitarias, le puse yo, es decir, solita en sí la torre construida en una explanada, es decir, en un valle, en un lugar que no, en donde no había nada más. Se utilizaban estas para vigilar las fronteras del reino, es decir, estas no estaban en las ciudades, sino que estaban en las fronteras para precisamente ver desde antes cuando los que venían de otro reino los quisieran invadir. Esas se les llamaban casas torre. ¿Por qué? Porque en ellas se podía habitar, pero estaban en lugares planos. Y claro, una torre es alta, es más de un piso, es más de una planta. Tiene aproximadamente una torre, por lo menos unos sus 10 metros de alto, ¿verdad? Entonces se ubican solitarias en lugares planos. También existen las torres atalayas, que no es aquella revista que le llegan a uno a tocar la puerta, no, sino que precisamente usted sabe por qué ellos le titularon a su revista así, porque estas torres estaban ubicadas en lugares altos y seguros, es decir, en colinas, en montículos, para dar una visión más amplia de la vigilancia, es decir, entonces el, el que estaba adentro o los que estaban allí adentro no tenían chance de decir no lo vi, porque mire, pues cuando uno viene y se sube, por ejemplo, a la terraza o al techo de su casa, uno logra ver más de lo que mira estando abajo en el suelo. Es decir,
Y esto tiene una aplicación espiritual muy, muy hermosa porque cuando nosotros solamente estamos acá en el suelo y no nos subimos a esas torres ministeriales, solamente vemos lo que está a nuestro alrededor, así a unos 100 metros, 200 metros, mientras que si nos subimos en un lugar alto, entonces vamos a tener una mejor visión de todo. Eh, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a los miradores. Digamos, a mí me gusta el mirador ese que hay ahí por San Lucas, los que están ya, digamos, allá llegando por Sololá y todo eso antes de bajar para Panajachel porque le dan a uno una visión, porque como están en un lugar alto, entonces uno tiene la capacidad de poder ver más allá aún de lo que los ojos pueden mostrar estando abajo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la bendición está en los lugares celestiales, está en los lugares altos. Y por lo tanto, una torre atalaya es un lugar seguro. O sea, ahí no penetra nada, ahí no entra un invasor, sino que ahí está solamente aquel a quien Dios ha escogido como vigilante, como soldado. No sé si ustedes han estado al tanto de lo que ha estado predicando allá en Zona 5 el apóstol, pero él estuvo hablando un tiempo acerca de digámoslo así, los tres oficios que puede llegar a tener un cristiano, que es sembrador, atleta y soldado. Y él decía que el soldado es aquel que hace las cosas porque él está convencido, él no espera una paga, él no espera una cosecha, sino que el soldado solamente espera agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Eso que le estoy diciendo ahí está en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque imagínese usted a alguien que no es un soldado que lo lleven a una torre de estas altas en un lugar seguro y que lo pongan a vigilar durante toda la noche. Ellos no se podían dormir, no se podían dormir porque la responsabilidad, si ellos se dormían y pasaban los invasores, sobre ellos caía la, la responsabilidad. Y es más, eso ahí lo dice en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, cuando Dios le habla al atalaya y le dice, básicamente, que si él mira el peligro venir, pero ¿por qué el atalaya va a ver el peligro venir? Porque está en alto, está en un lugar seguro. Que si él ve el peligro venir, pero no avisa y la gente muere, pues la gente va a morir en su pecado, pero al que le cobran esa sangre es al que estaba vigilando. Pero si el atalaya ve y avisa y los de la ciudad no se aperciben, entonces él salva su responsabilidad. Entonces, hermanos, este tema es bastante importante porque vamos a aprender que Dios lo que quiere es de que todos nos convirtamos en esos vigilantes subidos sobre una torre atalaya, perdón, una torre alta que esté en un lugar seguro. ¿Y cuál es ese lugar alto y seguro sino el Señor? Pero también dice que las torres se ubicaban como parte de un castillo en una ciudad, es decir, como parte de las murallas de la ciudad. Entonces, pero ahí qué era. O sea, veamos aquí, hay tres dimensiones, digámoslo así. Están esas torres solitarias que están en las fronteras del reino, lejos de la ciudad, a un muy largo alcance. El, el vigía de ahí, su misión era detectar a los enemigos que estaban en el otro reino y dar la alerta e impedir que entraran al reino. Pero si
entraban al reino, todavía estaban estas torres atalayas que estaban ubicadas como a la mitad del reino. Porque si al otro, al de la frontera, se le pasó, a este otro no se le debería pasar. Ahí estaban, por cierto, estaban aprovisionados con, con armas, con municiones, con escudos y con alimento. Pero si a estos dos, se le pasaba, no se le podía pasar a los vigilantes que estaban en las torres del castillo, porque ya una vez estando a una distancia media, era porque ya casi estaban adentro. ¿Por qué creen ustedes que cuando el Señor mandó a asediar Jericó, el pueblo se paseó por la ciudad a una distancia media, pero dando vueltas por la ciudad, porque ahí la gente los podía escuchar? Y si ustedes son lectores, se recordarán que dice que las personas adentro de la ciudad de Jericó, al escuchar eh, lo que los israelitas estaban haciendo, se llenaron de temor. Pero entonces eso del lado bueno, digámoslo así. Pero en, en el caso de el lado malo, no deberíamos permitir que el enemigo llegue a las puertas de nuestra ciudad. No deberíamos de permitir ni siquiera que pase a las fronteras de nuestro reino, hermanos. Porque miren, dice otra parte en la Biblia que no desconocemos, dice, no ignoramos las artimañas del diablo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no las desconocemos? ¿Por qué no las ignoramos? Porque como estamos subidos en torres, como estamos ya sea en una torre, en una casa torre, en la frontera, o estamos en una atalaya, o estamos en una torre en las murallas de la ciudad como parte de un castillo, estamos atentos, hermano, estamos ahí para decirle a la gente cómo son las cosas, porque, mire, hermano, vienen los ataques que vienen ahora, están bien cardíacos, hermanos, están bien serios, y necesitamos montar guardia. Hay otro versículo que, si no estoy mal, me corrige ahí alguien, está, yo creo que en el profeta, creo que es, no sé si es Ageo o Nahum, en donde dice: monta guardia en la fortaleza, porque tu enemigo ha subido contra ti. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Súbete o métete a la torre, refúgiate ahí y monta guardia. Monta guardia porque el enemigo va a venir, el destructor ha subido contra ti, pero si tú montas guardia, no te va a sorprender y lo vas a detectar y lo vas a derrotar. Eso es inclusive, eso, hermanos, para los que se meten a esto, el tema de, por ejemplo, de la guerra espiritual es un principio básico, estar subido sobre una torre. Ok. Ah, antes de pasar a los versículos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación o alguna duda? Adelante, hermano Eric, les escucho. Así es, gracias. Exacto,
Porque acordémonos de algo. Job tenía 3 círculos de protección y eso es un principio bíblico. Aquí lo que yo estoy viendo igual son 3 círculos de protección. Pongámoslo así en una forma muy, muy, muy práctica. Yo conozco una, y pues varias son así, una cierta colonia residencial acá cerca, en la que uno llega a la garita principal y luego para ir a otra área de la colonia uno tiene que entrar por otra garita. Entonces, imaginémonos esto como la primera garita, como la torre o la muralla, bueno, en nuestro caso sería la torre, la que está más lejana. Pero la segunda, la que ya está en la entrada para el lugar al que vamos, esa ya es la que es parte de la ciudad. Y eso hace que ya sea un poco más delicado, porque como dije antes, ¿verdad? No deberíamos permitir que el enemigo llegue hasta esa parte, ¿verdad? Porque, digamos, una torre atalaya, digamos que estaba un castillo en un lugar X. Esa torre estaba por lo menos a unos 10 kilómetros, o menos, digamos unos 7 kilómetros. Pero de esa torre a las torres que estaban en las fronteras había más distancia. Y de la torre que estaba en medio hacia las de la ciudad había una distancia media, pero en la cual ya podíamos ver por dónde viene el ataque. A veces no nos damos cuenta por dónde viene el ataque hasta que está muy cerca, pero es una cuestión estratégica, hermanos. Es una cuestión en la cual uno tiene que pedirle al Señor mucho discernimiento para poder detectar estos ataques. Ok. Quiero usar este versículo, Génesis 11:3, para decir un principio. Dice acá que aquí está hablando sobre la torre de Babel, Génesis 11:3, y dice que los de Sinar utilizaron para construir su torre ladrillos en vez de piedras. Es decir, que Dios había dejado la instrucción de que cuando construyeran con piedras. Entonces usted dirá, pero ¿y qué tiene eso que ver? O sea, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mira esto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 5, versión Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes son las piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero quiero que nos quedemos con la parte esta que dice: ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Entonces, regreso un poquito. La torre se construye con lo que Dios ha ordenado, no con lo que el mundo ha ordenado. Hoy día, hermanos, hay muchos lugares en los que se construyen torres. O sea, estamos hablando de temas de enseñanza, temas ministeriales. Se construyen torres, pero a la manera humana, a la manera que le parece a los que dirigen, porque esa es una mejor manera. Con esa forma, pues la gente no se va a ir de la iglesia, y no usan estrategias diferentes, usan materiales diferentes en lugar de lo que Dios usa. Porque aquí lo que yo veo es de que para que una torre sea eficaz, debe ser construida con los materiales correctos. ¿Y cuáles son los materiales correctos? Las piedras. Pero no está hablando ahorita específicamente de piedras de minerales, sino de nosotros. Es decir, que las torres
como son torres ministeriales, se construyen con personas. O sea, en este caso, nosotros acá en León de Judá contamos con una torre pastoral. Él es una piedra viva con la cual Dios está edificando el templo espiritual. ¿Y cuál es el templo espiritual? Somos nosotros. Porque dice Efesios capítulo 4 versos 11 al 12 que los ministerios primarios, entre los cuales está el pastoral, han sido puestos precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, el templo espiritual que somos nosotros. Pero si lo hacen de ladrillo, es algo que Dios no ha mandado. Entonces, las piedras vivas es el material para la torre. Pero también implica, hermanos, que las torres nos hablan de santidad, porque ahí lo dice, ustedes que son las piedras vivas, además de eso, de ser piedras vivas, son sacerdotes santos, es decir, que la torre es una torre que nos debe guiar también y debe ser un refugio para la santidad en nuestras vidas. Hoy día, hermanos, se ha ensuciado tanto el nombre de Cristo porque lamentablemente hay personas que se han vuelto liberales, que han construido sus congregaciones, y no estoy hablando de la religión imperial, estoy hablando de cristianos evangélicos, estoy hablando de gente que hasta cierto punto cree las mismas cosas que nosotros, pero como les pareció que nuestro lenguaje, nuestra actitud es muy religiosa, entonces ellos dijeron, no construyamos con piedras, no construyamos con lo que Dios construye, construyamos con lo que nosotros inventamos, ¿sí? Porque ¿cómo se hace cómo se hacen las piedras? Nadie las hace, Dios las creó, pero los ladrillos los hace el hombre. Entonces, la construcción no se puede hacer con materiales humanos. Y eso nos lleva a que entonces lo que nosotros demos, imaginémonos esto, una torre evangelística, una torre apostólica, una torre profética, una torre pastoral, una torre magistral, que esté construida correctamente, va a ser algo agradable a Dios porque está construido como Dios quiere y no como el, ahí sí que el ministro de, de la congregación quiere, ¿verdad? Bueno, hay otras cuestiones ahí. Entonces, hermano Edgar, bienvenido. Estamos hablando sobre el tema de las torres ministeriales. Ahí para que tome nota. Ok. No tenga pena, hermano. Bienvenido. Ok. Entonces, yo puse ahí mi pensamiento, que la protección que Dios trae a través de los 5 ministerios es fundamental para contrarrestar las estrategias humanistas que quieren despojar al pueblo de Dios de los fundamentos para edificar y adornar a su novia antes del arpazo. Es decir, hermano, no es por casualidad, ¿verdad? Yo no creo que las casualidades existan, pero no es por eso, sino porque Dios ha provisto en este tiempo que los ministros estén adornando a la novia, los cinco. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de la función magisterial y también del ministerio magisterial. ¿A través de qué? A través de estas torres, ¿verdad? Porque cada torre, cada refugio, cada púlpito tiene una función específica. Y pues ya lo vimos al principio, ¿verdad? Entonces, por cierto, para los que no lo saben, este tema yo lo estoy grabando
cuando concluyamos, yo lo voy a subir tanto a YouTube como a la página de Facebook que se llama Discipulados León de Judá. Así que para su posterior referencia, ahí lo van a poder encontrar. Ok, continuemos. Entonces, hablemos un poquito sobre torres en la Biblia. Entonces, y el primer versículo que se me vino a la mente es este. Inclusive hay un canto de eso. Dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Pero uno a veces se le viene a la mente ese canto, ¿verdad? Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Perdón por la voz, hermano. Yo no soy cantante, yo no me entono y no me afino, pero eh, como estamos hablando sobre las torres ministeriales y que Migdal fuerte, porque es para recordar, esa es la palabrita para torre, Migdal fuerte, o sea, refugio fuerte, es el nombre del Señor. Entonces, y que dice que a Él, no a ella, fíjese que no dice a ella, o sea, hacia la torre en sí, sino al nombre del Señor, que es la torre, correrá el justo. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el justo? Podríamos decir que el, que el justo somos nosotros, pero la Biblia dice que justo no hay ni a uno, pero el único que realmente es justo es el Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros venimos a ser justificados por el justo. Y cuando somos justificados por el justo, entonces es como que nos metieran en esa torre, porque corremos al nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová es el nombre de Jesucristo. Perdón, sí, el nombre de Jesucristo. Entonces, y si corremos a Él, dice que vamos a ser levantados. ¿Y qué se les viene a la mente cuando dice, el que, se los voy a parafrasear así, el refugio fuerte de aquel que ha confiado en Cristo es que cuando Él llegue a Él, va a ser arrebatado en el arpazo. ¿Por qué? Porque se sometió bajo esa protección, bajo esa cobertura. Porque esta torre nos habla de la protección de Dios. Y por eso es que es necesario, y lo dijimos antes, que la torre esté construida con piedras, no con ladrillos, no con bloc, no adobes, no láminas, no madera, no paja, con piedras, porque las piedras se unen y se vuelven fuertes. Entonces, el que corre a esta torre, el que corre a este migdal, está seguro de que cuando sea el tiempo, él va a ser levantado. ¿Levantado de qué? De esta tierra, en un, así que como dice la palabra, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Y hago yo esta pregunta, hermano. ¿Cuándo corre uno? ¿Cuándo corre uno? ¿Cuando uno está tranquilo o cuando hay peligro? Corremos cuando hay peligro. Y este tiempo, hermanos, según la Biblia, dice que es un tiempo peligroso. Y tenemos que correr, hermano. ¿A quién vamos a correr? A Él, al nombre de Jehová, al nombre de Jesucristo, porque Él es esa torre que nos provee de protección. Y si estamos ahí dentro, entonces vamos a poder ver las amenazas que vienen antes de que nos alcance. Ya saben, hermanos, que si desean hacer alguna aportación, por favor
levantan su manita virtual y con mucho gusto les cedo la palabra. Ok. Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ok, este es parecido al anterior, pero aquí es más claro, hermano. Cuando venimos a refugiarnos a estas torres, lo que vamos a obtener es protección delante del enemigo, hermano. Es muy fácil para, para alguien reconocer al, al que viene con, digámoslo así, con el traje de diablo, pero no es fácil reconocer al que viene con el traje de luz. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber si estamos refugiados en esa torre fuerte? ¿Y cuál era la torre fuerte? Ya lo vimos, el nombre del Señor. ¿Y cuáles son las torres? Las torres ministeriales. Entonces, si nos refugiamos en la enseñanza que cada una de esas torres da, entonces vamos a estar protegidos de todo ataque de el enemigo, hermanos, porque dice el Salmo capítulo 23 que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos, en presencia de nuestros angustiadores. Y por lo tanto, eso lo que quiere decir es, bueno, Él hace eso porque nosotros corrimos a refugiarnos en Él, a refugiarnos en esa torre fuerte en el nombre del Señor y por lo tanto estamos protegidos y aunque el enemigo ladre como que fuera un perro Rottweiler, no nos va a hacer nada porque como estamos protegidos dentro de esa torre y aunque el enemigo llegara a las puertas, esa torre no la puede penetrar. No la puede penetrar. Ok. Pero hay algunas torres, digamos, malas. Y a esta yo le llamé la torre de la rebelión. Esta es nada más y nada menos que la torre de Babel. Dice Génesis 11:4, nueva versión internacional. Luego dijeron, ¿quiénes dijeron? Los hombres de Sinar. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Qué pasaba en ese tiempo, hermanos? Acababa de ocurrir, de terminar el diluvio así algunos años y nuevamente la humanidad se corrompió tal como ahora, hermano, tal como estamos hoy día viviendo. Y entonces a ellos se les ocurrió y ahí realmente comenzó el humanismo, comenzó el ateísmo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se rebelaron contra lo que Dios había dicho. Y se recuerdan que vimos antes que ellos construyeron con ladrillos, no con piedras, porque cuando una persona se rebela contra Dios, entonces se mete en una torre, pero no en una torre de bendición, no en una torre de enseñanza, no en una torre ministerial, sino en una torre de rebelión para ser visto. ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos querían restablecer la comunión con sus dioses. La verdad que hay cosas que la Biblia no menciona, pero que uno puede como que intuir. Y en ese tiempo, acordémonos que los ángeles que cayeron habían visitado a los seres humanos y no solo les habían enseñado cosas buenas, sino también cosas malas. Y una de las cosas que les enseñaron fue a buscar comunicación con los seres celestiales que vivían ahí en los cielos, en los Shamaim, ¿verdad? Entonces, esta torre, aparte de ser la torre de la rebelión, nos enseña que es la torre del humanismo, porque ellos dicen ahí, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Bien, hermano,
hago esto de grabar las enseñanzas no para hacerme famoso, Dios me guarde así como ellos dicen, no, sino para que si alguien no tuvo la oportunidad, pues pueda llegar, ver el video y repetirlo las veces que quiera y pues aprender algo que Dios le deje ahí. Pero en este caso hay no solo, no solo 5, entonces hay muchas torres ministeriales del lado negativo que nos desvían, ¿verdad? Porque son a veces un poco más atractivas que las de Dios, entre comillas, ¿verdad? Porque Dios no está compitiendo con nadie, sino que ellos lo que pretenden es de que las personas se alejen de Dios. Estas torres, digámoslo así, antiministeriales, pretenden unirse, ¿sí? Pretenden unidad, pero ¿saben cuál es esa unidad? Se llama ecumenismo. Y pretenden un ecumenismo en el cual saquen de la ecuación a Dios. Porque mire usted hoy día cuánta gente viene usted y les habla sobre un tema X. Usted habla y postea ahí en las redes sociales un tema eh, que es viral, tendencia, y es un tema digamos, de los LGTB. La gente le aplaude y le dice que maduro es y que progresista, pero postee usted algo sobre Jesucristo, sobre que el Señor viene pronto y le llueven insultos hasta por donde no se lo imaginaba y lo tratan de religioso, fanático, retrógrada, porque la gente no quiere tener nada que ver con Dios porque están influenciados por esta torre de rebelión, por esta torre de humanismo, porque estas torres, como ya dijimos que Migdal significa, entre otras cosas, púlpito, y en los púlpitos se enseña y se ministra estas torres de rebelión, que no solo era la torre de Babel, esa torre la construyeron y la destruyó Dios, pero quedó la parte espiritual. Y por eso es importante correr a las torres que el Señor ha dejado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien o todo tan claro como el lago de Matitlán? Muy bien, está bien. Ok, continuemos. Entonces, pero ahora empecemos con las que sí nos interesan. Este versículo lo voy a usar para dos cosas, así que van a ver que lo voy a repetir más adelante. Torres de restauración, le puse yo a esto. Nehemías 3:1, nueva versión internacional. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también la muralla, desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. En algunas otras versiones dice torre de Hananeel, pero es indistinto. Entonces, de aquí quiero rescatar algo. Acababa de terminar el cautiverio en Babilonia, que pues en ese tiempo ya era el imperio persa, y el rey Darío acababa de dar la orden y el decreto que regresaran a su tierra aquellos que quisieran reconstruir la ciudad. Tanto Nehemías como Esdras regresaron y encontraron con que todo estaba destruido. Pero dice que este sumo sacerdote Eliasib, que su nombre quiere decir Dios restaurará, y sus compañeros trabajaron en la reconstrucción. Entonces, primero, lo primerito que debe de ocurrir antes de acercarnos a una torre es de que haya una reconstrucción, una reedificación, porque dice que la ciudad estaba totalmente destruida, sus
sus puertas quemadas, las murallas derribadas y pues estaba derruida toda la ciudad. Y las murallas que no se cayeron, habían brechas y un montón de cosas. Entonces, pero dice acá que Eliasib se levantó y restauró, pero él fue un hombre a quien Dios restauró primero. Entonces, una de las cosas que con estas torres Dios quiere hacer en este tiempo es restaurar a los sacerdotes para que ellos se levanten a restaurar al pueblo. Porque dice ahí que ellos restauraron primeramente la puerta de las ovejas, porque era la puerta de entrada. La repararon y la colocaron en su lugar. Ya vamos ahorita a ver ahí unas cosas. Pero también hicieron otra cosa, reconstruyeron la muralla. Y entonces, pero note usted que dice, reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100. O sea que la torre fue la primera que reconstruyeron. O sea, no reconstruyeron primero la puerta, no reconstruyeron primero la muralla, sino que reconstruyeron primero la torre, porque es necesario que cuando cuando ha ocurrido una destrucción, lo primero que se reconstruya sea aquel lugar alto, aquella torre atalaya en un lugar alto y seguro, desde donde el que se suba ahí pueda ver que no vengan más enemigos, ¿verdad? Entonces, desde ese momento comienza la restauración. Ahí hay dos torres que ya las vamos a ver, pero en este momento lo que les quiero dejar es de que estas dos torres son torres de restauración, son torres de reconstrucción, son torres de reparación y son torres para poner en orden, es decir, para poner las cosas en su lugar y para levantar muro, para que no se aportille el vallado. Entonces, aquí algunos puntos. Número uno, los restauradores trabajan en equipo, hermano. No podemos ser llaneros solitarios, pero hasta, como dijo alguien, hasta el llanero solitario cargaba su ayudante, o sea, que no andaba 100% solo. Se construye primero la torre, es decir, se edifica primero a los ministerios y Dios reconstruyó a los ministerios en este tiempo en donde mucha gente dice que no hay, pero sí hay, ¿verdad? Y luego de eso se restauran las puertas y las murallas. Ok, entonces, vamos a ver, me quedan pocos minutos, entonces vamos a ir casi compresionando. Entonces, entrémosle ahora sí. La torre de los evangelistas. Mismo versículo, solo que ahora note que tengo resaltado otras partes del versículo. La puerta de las ovejas. Reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananeel. Entonces, cuando aquí nos habla de la puerta de las ovejas, inmediatamente viaja nuestra mente a... bueno, quiero darle antes esto. Dice que la torre de los 100 está a la par de la puerta de las ovejas. Y la función es reparar o restaurar vidas. Y esa es una de las funciones del evangelista. Por eso esta torre es llamada torre de los 100 o torre de los evangelistas. Porque está a la par de la puerta de las ovejas, que es el acceso. Entonces eso a lo que me lleva es a este versículo muy famoso. Juan capítulo 10, versos 7 al 9. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y qué es lo que se restauró de primero? Hermanitos, ¿qué es lo primero que se restauró después de la destrucción? ¿Alguien ahí que me lo diga? Y después de la torre,
específicamente, ahí se lo volví a poner, la puerta de las ovejas. O sea que lo que se restauró fue la comunión con Jesucristo. Eso es lo que se restauró. Y eso es lo que nosotros deberíamos de restaurar en la gente que nos han dado a cubrir. La comunión con Jesucristo. Porque hay mucha gente que aunque esté llegando a la iglesia, aunque vaya a todos los cultos, a todas las actividades, pero ha perdido su comunión con Jesucristo. Porque dice que la iglesia de Éfeso era buena para obras, trabajaban, servían y hacían de todo, tenían doctrina, pero habían perdido su primer amor porque habían perdido su comunión con Jesucristo. Pero él aquí les está diciendo, miren, yo soy esa puerta restaurada. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy, vuelve a decir, la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ahí está el evangelismo. Entonces, hermanos, esta torre del evangelista nos habla de que no se nos debe de olvidar predicarle a las almas perdidas. Yo procuro a veces, hermano, se me olvida otras muchas veces, pero hacer siempre el llamado, hermanos, porque no sabemos quién está necesitado de entrar por esa puerta, porque uno asume que porque mira gente ahí en la iglesia, uno dice, ay, este hermanito, esta hermanita llega todos los días y es más, llega hasta más que yo que soy ayuda y que soy diácono, ¿va? Y este hermanito llega, y que si esta persona ni siquiera es nacido de nuevo, entonces, ¿qué necesita? Que le presentemos a Jesucristo, que desde esa torre del evangelismo le presentemos la salvación, porque ahí dice que el que entra por esa puerta, que es Jesucristo, esa puerta que fue restaurada después de la torre, o sea, que por la enseñanza evangelística se restauró la comunión con Cristo, entonces esa persona será salva y entrará y saldrá y hallará pastos, lo que dice Salmo 23, capítulo 1, hermanos. Entonces, esta puerta de la torre de los evangelistas nos habla de la salvación, hermanos. Nos habla de el compromiso que todos tenemos. Nos habla de el compromiso que hay por seguirle hablando a la gente de Cristo. Es que no quitamos el hecho de hablar sobre escatología y sobre profundidades. Está bien, gloria a Dios, pero que no olvidar hablarle a la gente de esto, de que el Señor es la puerta y que el que por él entre será salvo. Pero se puede hacer de una forma muy devocional, de una forma de exhortación, pero también desde un púlpito evangelista, es decir, desde una enseñanza evangelística. Entonces, hermanitos, yo creo que con esto, sí, con esto llego al final de lo de hoy. Entonces, eh, adelante, hermano Edgar.
Amén. Así